8 de la mañana con 39 minutos, ya está con nosotros la abogada Ligia Cobo. Con ella vamos a hablar sobre este tema que les hemos planteado en la introducción. Y yo quiero adherir algo más, que es las declaraciones de Fide Legas, accionista mayoritario del Banco del Pichincha, quien ha dicho que se siente responsable y que están defendiendo a los clientes. Esta no es la primera vez que el Banco Pichincha atraviesa por esta serie de problemas. Ya hubo antecedentes hace unos años atrás. Y también ha sido un banco que ha estado, digamos, en la polémica durante los últimos meses porque ha recibido acusaciones de que hay desvíos de cuentas de clientes que de pronto se encuentran con que tienen 400, 500, 600, $1000 menos de sus cuentas y demás. Entonces esto como que no es nuevo. Así que le planteamos de entrada el tema. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto saludarle. ¿Cómo entender esto? Que un banco, el más grande de este país, enfrente de forma permanente este tipo de ataques cibernéticos. Bienvenida. Buenos días, Alexis. Buenos días con toda la audiencia. Bueno, aquí hay algunos puntos importantes que todos los ciudadanos ecuatorianos y los usuarios financieros debemos de conocer. Las actividades financieras están consagradas por norma constitucional que son de orden público y eso implica que efectivamente tanto por una parte el organismo de control y por otra todos los bancos que conforman el sistema financiero y los usuarios financieros que somos todos los ciudadanos estemos, digamos, resguardados. Ahora bien, los ataques cibernéticos, como yo lo hice público en un tuit, es parte de lo que puede suceder no solo a un banco, puede sucederle a varios bancos. Esto está dentro de lo que se denomina el riesgo operativo y el riesgo tecnológico. Ahora bien, ¿qué pasa con aquello? Es decir, ¿cómo de alguna manera se tiene que prevenir estos tipos de ataques? Como algunos expertos y analistas económicos lo han manifestado de manera pública y en su programa también, hay principios, digamos, internacionales que son de Basilea, que tienen ciertos pilares, 1, 2 y 3, que determinan cuál es el camino a seguir y qué, digamos, o cuáles serían aquellos fundamentos que debe de ceñirse la banca. La superintendencia de bancos, en ese sentido, tiene un reto, y siempre lo ha tenido, un reto muy importante para tropicalizar aquellas recomendaciones y que los bancos puedan aplicarlas de manera que los usuarios financieros no surtan o no tengan ninguna interrupción en cada uno de los servicios bancarios. Ahora bien, esto, digamos, se recoge también en el Código Orgánico Monetario y Financiero, que es el paraguas sobre el cual recae todas las actividades financieras que se realizan en el país. Esto significa que en la eventualidad de que se tenga una interrupción en los servicios, que puede pasar y hay que remediarla de manera inmediata, tiene que existir una compensación para los usuarios financieros que han sido perjudicados. A mí me extraña, por ejemplo, que al día de hoy, existiendo más o menos 3 días en los que algunos de los canales no ha tenido un servicio continuo, no se haya dado una rueda de prensa conjunta por parte de la Superintendencia de Bancos, la Asociación de Bancos y con los directivos propios del Banco del Pichincha. Es decir, En busca de no han pasado del comunicado subido en redes, ¿no? Y no le han dado una explicación pormenorizada y detallada, sobre todo a los usuarios de dicho banco, pues. Justamente a eso iba. Es decir, aquí no estamos divorciados el órgano de control con los bancos, con el sistema, cuando pasan estas crisis. Es decir, esta crisis que ha tenido el banco, digamos, no ha sucedido solamente hoy, ha sucedido en el pasado y le ha sucedido a otros bancos. Y quienes hemos ejercido actividades como autoridades de control, activamos de manera inmediata protocolos y sabemos cómo desplegamos al personal supervisor, que se denomina técnicamente in situ, a las agencias con mayor número de clientes para de alguna manera dar tranquilidad, porque al sistema financiero se lo cuida.
al sistema financiero se lo protege de manera preventiva y actuando de manera inmediata. Es decir, los ciudadanos tenemos que ser muy responsables en ese sentido y tener la tranquilidad, efectivamente, como lo han manifestado las autoridades, que tenemos un sistema que tiene solvencia y además tiene liquidez. Entonces, eso es lo que se cuida dentro de las actividades financieras. Ahora bien, una cosa adicional, doctor, ahí para que nos aclare es, a ver, el marco constitucional y el marco legal protege tanto la actividad financiera que desarrolla, en este caso, un banco, pero también los derechos de los clientes y usuarios de ese banco. Entonces, ahí, ¿cómo encontramos un punto medio para que también lo que ha pasado estos días, muchas personas que no pudieron retirar dineros, hacer transferencias, a quienes por no poder tener acceso a su dinero, no han podido pagar la tarjeta de crédito, algún préstamo, un crédito, lo que sea, y le han subido los intereses? ¿Quién le devuelve ese tiempo y ese dinero a los usuarios? Correcto. Sí, le contesto de manera inmediata, Alexis, solo permítanme para que todos los ciudadanos y especialmente los usuarios financieros puedan tener mayor tranquilidad y claridad en que sus derechos, como usted bien lo ha mencionado, no están solamente consagrados en la Constitución o en la ley, sino que la norma secundaria de la superintendencia recoge, y textualmente me permito señalar lo siguiente. Los usuarios financieros deben de tener la facilidad de disponer de sus recursos entregados a las entidades controladas de forma oportuna, de acuerdo con las condiciones pactadas a través de los canales de atención existentes. Disponer de los servicios de banca móvil electrónica las 24 horas del día y los 365 días del año, cuya continuidad debe ser garantizada por las entidades controladas a fin de satisfacer las necesidades demandadas. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente nuestros derechos, nuestro dinero, no solamente que está protegido, porque ahí es importante señalar, Alexis, que el Ecuador en el año 2009 adoptó lo que se denomina la Red de Seguridad Financiera, que no es un invento ecuatoriano, es un invento, no es un invento ecuatoriano, sino que vino desde los principios que yo mencionaba anteriormente internacionales de Basilea. Están recogidos hoy en el Código Orgánico Monetario Financiero y se trata de tener en conjunto, además de algunos pilares fundamentales, un seguro de depósitos que funciona en circunstancias extremas dentro del sistema financiero. Pero en este caso particular, lo que debe de realizar la superintendencia es, primero, determinar el número de clientes que han sido afectados en no poder retirar dinero, no poder pagar sus cuentas, no poder hacer transferencias por cualquier circunstancia y ¿qué viene después? Tiene que valorar esos perjuicios, lo recoge el Código Orgánico Monetario Financiero. Es decir, el comunicado o el pobre comunicado lamentable de la superintendencia, que es muy escueto y que en lugar de aclarar oscurece, y luego el comunicado que el superintendente subrogante remitió ayer a la comisión a la cual tenía que comparecer, que está en redes sociales, es de la misma forma. Y sobre todo deja ver una superintendencia divorciada del propio sistema financiero, de los propios bancos y de los propios usuarios. Entonces, Alexis, lo que corresponde es que exista una fiscalización efectiva justamente para comprobar que la superintendencia nos cuenta a todos los ciudadanos cuál ha sido el número, cuántos perjudicados en cada uno de los canales que dejó de atender el banco por el tiempo que no atendió, y luego de eso, por ejemplo, podría ser una medida compensatoria. Si yo no pude, dentro del mismo banco, pagar mi tarjeta de crédito, no tienen por qué correr intereses por mora, por ejemplo. Y podemos ir más allá. Si desde mi banco... Pero eso, perdón que le corte otra vez porque está interesante esto. A ver, pero eso si es que yo tengo, y no es mi caso, porque no tengo ni plata ahí, ni la tarjeta de crédito en ese banco, pueden hacerme un canje, ¿no? Entonces no me cobran la mora porque ellos me provocaron el daño. Pero, ¿qué tal si, como decía hace un momento un oyente, no le pagué a un proveedor? ¿Qué hago ahí? ¿Quién me repone ese daño? ¿Y la ley qué tipo de reparación establece para los clientes?
La ley es clarísima, tiene que compensarse los daños y perjuicios. Por eso yo le decía, superintendencia, y me refería al pobre comunicado, el lamentable comunicado del superintendente subrogante a la Comisión de Desarrollo Económico en la Asamblea, cuando dice que no puede pronunciarse porque hay una supervisión in situ. Eso no tiene nada que ver para estos casos puntuales porque se aísla, digamos, la recolección de las pruebas como tal, y la superintendencia tiene estructuras, información que los bancos envían diariamente a sus repositorios de información y establece el número de perjudicados por canales, y de esa manera la superintendencia, en conjunto con el banco, porque no tienen por qué estar divorciados, en estas situaciones se actúa en conjunto, digamos, funcionarios públicos y privados, y determina y comunica y además pide información a todos los usuarios para que por medios digitales, por correo electrónico o de manera personal se acerquen a la superintendencia y determinen cuál ha sido el tipo de problema o prejuicio que han tenido. Y eso se permite valorar, sea de una manera compensatoria económicamente, como yo le decía, si hay intereses por mora que se me puedan recargar, sea en el propio banco o en otro banco, tiene que asumir la entidad financiera porque eso es parte de la administración que existe en un banco. Ahora, hay algo que también me he dado cuenta que no se lo ha publicado o por parte de la superintendencia, lo que también me da muchísima pena porque es una figura que en el año 2012 le incorporó en defensa de los usuarios financieros, y es la figura del defensor del cliente. Es decir, todo esto que viene desde internacionalmente, desde los principios de Basilea, que se han recogido desde el año 2009 en el país, que eso es muy importante resaltarlo, ha quedado a un lado, y hoy en día los usuarios financieros tenemos que seguir penando, rogando para que nuestros derechos consagrados desde la Constitución se respeten. Aquí no queda más que la superintendencia haga su trabajo, establezca el número de perjudicados y haga la compensación, sea económica o de otra índole, a los usuarios, en este caso, que no han podido utilizar los canales que tiene la institución financiera. Es decir, usted sí observa que hubo una inacción de parte de la entidad que es la encargada de vigilar y de regular el buen funcionamiento del sistema financiero, en este caso la superintendencia. Por ese motivo, para usted, lo que ha decidido, por ejemplo, la bancada de Pachacutic, presentar una solicitud de juicio político en contra de la superintendenta de bancos, ¿es correcto? ¿Esa es la vía? ¿Hay que fiscalizar a la superintendenta de bancos? Contesto su pregunta en dos partes. Primero, sí, por supuesto, hay inacción. Es decir, en el comunicado que me parece que el día martes en la tarde emitió la superintendencia, dice, hemos enviado un equipo al banco. Sí, pero no ha enseñado la credencial que nos permita comprobar a los ciudadanos que efectivamente en qué agencia se encuentran, si fue a verificar no solo el centro principal de los sistemas del banco, sino los centros alternativos, que es obligación legal tenerlos. Segundo, no nos ha informado si efectivamente cuál es el número de perjudicados, que yo lo vengo diciendo de manera reiterativa, porque esa es la única manera de cuantificar luego los daños y perjuicios. Y tercero, la fiscalización, por supuesto, tiene que darse, y ese será el espacio, como usted bien lo ha señalado, Alexis, la bancada de Pachacutic, entiendo que está recogiendo firmas y va a presentar este juicio político, y es ahí el espacio para que justamente la superintendenta demuestre y no se escuden, como lo vienen haciendo de manera constante, en que no pueden contarnos muchas cosas porque hay reserva, porque eso por norma no puede decirse. Para este caso particular no existe reserva y se puede, digamos, aislar cierta información que es correcto, hay ciertos procedimientos que sí son, digamos, reservados, pero para compensar los daños y perjuicios a los usuarios no existe reserva alguna, porque todo, primero, la información es pública. Entonces, ¿existe una acción? Correcto, existe. Ahora, estos temas que son tan importantes, tienen que ser manejados con mucho tino, ¿no? Y no hay que hilar tan fino tampoco. ¿Por qué? Porque hay disposiciones legales, no sé si dentro del Código Monetario también, pero por lo menos en el COIP sí, en donde se habla del famoso pánico financiero. Entonces, que un tema técnico como es este se los lleve a la arena política a través de un juicio en la Asamblea o de un proceso de fiscalización
en la asamblea, puede, digamos, malinterpretarse o puede llegar a entenderse como que se estuviera promoviendo este tema tan delicado que es el del pánico financiero. Tiene que ser manejado con mucho tino este proceso de fiscalización si es que se los lleva adelante. Con mucho profesionalismo, Alexis, efectivamente con mucha objetividad. Aquellos que ya transitamos por más de 25 años en el sector bancario, tanto en lo público y lo privado, conocemos perfectamente, digamos, cómo se inicia este tipo penal y hacia dónde va. Y en ese caso, creo que para todos los que estamos en el sector bancario relacionados de alguna manera, podemos tener la certeza que todo el sistema, y como lo ha dicho la Asociación de Bancos también en los boletines, me parece que lo dijo también en estos días, lo ratificó, todo el sistema, digamos, mantiene la solvencia adecuada y además mantiene un exceso de liquidez. Entonces, mientras las autoridades, como yo le decía al inicio, me da mucha pena que no se haya dado una rueda de prensa en conjunto, la superintendente de bancos, el representante de la Asociación de Bancos, el representante legal de Banco del Pichincha y el defensor del cliente del Banco del Pichincha por este tema particular. Sí, pero ¿por qué? Porque tenemos que ratificar un mensaje de confianza a todos los ciudadanos. Recordemos que el sistema bancario, el sistema financiero nacional, es la columna vertebral en un país. Entonces, todos los ciudadanos estamos llamados a contribuir, a ser objetivos en nuestros comentarios, a ser técnicos en nuestros comentarios, a ser profesionales en nuestros comentarios y aquello que se vaya a fiscalizar sea lo que efectivamente está pasando. Me explico. El banco, como bien se ha mencionado, no atraviesa ningún problema de liquidez como tal. Entonces, en eso sí, también hay que ser muy categóricos en señalarlo, siendo el banco más grande del país desde hace muchísimos años atrás, inclusive sin que existan disposiciones legales, cumple con una serie de requerimientos que se realizan cuando se trata de bancos que no solamente tienen agencias en el país, sino que tienen agencias en otros países. Ahora, le voy a trasladar otra pregunta, porque son, digamos, problemas de la cotidianidad por las que enfrentan o han enfrentado los clientes de este banco. No, seguramente no serán todos, pero habrá uno u otro caso. Por eso la gente que está pendiente de esta entrevista nos piden que le traslademos esa consulta. Un padre de familia, una madre de familia que está obligado a pasar una pensión alimenticia y que no pudo hacer o la transferencia o el retiro, lo que sea, para pagar y que corre el riesgo de ir a la cárcel por aquello, ¿qué ocurre en esos casos? En esos casos no existe ninguna responsabilidad porque su canal no fue o digamos no tuvo el servicio continuo y ahí lo que se debe hacer de manera inmediata efectivamente es a través del sistema SUPA, por ejemplo, establecer una alerta de que ha pasado aquello y vuelvo a lo que mencioné, digamos, hace unos minutos atrás. Los usuarios financieros tenemos los canales a través de el propio banco en donde se encuentra el defensor del cliente, por correo electrónico, por redes sociales, y en eso pues pueden contar con toda mi ayuda y asesoría también, para que se pueda establecer y comunicar al organismo de control y al propio banco todos estos casos que están sucediendo de tal manera que no tengan una repercusión económica ni legal. Pero en ese caso puntual es importante que a través del sistema SUPA se pueda, digamos, si tienen el comprobante de transacción o si el sistema efectivamente señaló que no se puede realizar la transacción, de manera inmediata se lo haga conocer al sistema porque no tiene ahí ninguna responsabilidad el usuario. Nos hablaba hace un momento de lo que establece la normativa en lo que tiene que ver con la defensa de los clientes, ¿no es cierto?, las reparaciones y demás. ¿Hay sanciones, por ejemplo, que puedan afectar la calificación que tiene un banco? En este caso han tenido el sistema informático con una serie de vulnerabilidades. ¿Eso le afecta a la calificación del banco o no? Puede afectar, por supuesto. La superintendencia mantiene, y eso sí está bajo reserva, un manual único de supervisión que establece bajo qué criterios se supervisa a los bancos y está recogido en el Código Orgánico Monetario. Se recoge cuáles son esos principios de supervisión. Uno, aparte del gobierno corporativo, de la situación económica financiera, está
el sistema o el manejo de los riesgos. Y este tipo, cuando existen estas no solo intermitencias, sino interrupciones de los servicios, justamente recae en la línea de los riesgos. Y la superintendencia, con toda seguridad, obviamente está aplicando en este momento una supervisión, digamos, específica al sistema, y luego pues hay que ver qué sucede, las pruebas que, digamos, que se recojan, pero sí, de que pueda afectar, por supuesto que sí, Alexis. Está determinado en la ley, ¿no? Una última pregunta para ir cerrando porque se nos termina el tiempo, doctora, es el rol de los defensores de los clientes. Tengo entendido que, como pasaba también con los defensores de las audiencias en los medios de comunicación, el sueldo o el salario lo paga la entidad financiera. Entonces, de alguna manera también ahí condiciona un poco el rol más objetivo, independiente, que debería jugar el defensor de los clientes. En este caso, el defensor de los clientes de este banco, ¿cuál ha sido su accionar, sus ejecutorias? Bueno, no debería afectar, ¿no? Si bien es cierto la remuneración la paga el banco, sin embargo, el control y toda la normativa de sus actuaciones está establecida por la propia Superintendencia de Bancos. Esto no se lo hace solamente aquí en Ecuador, se lo hace en todas partes del mundo. Más bien Ecuador siempre estuvo retrasado en esos temas, sigue retrasado en temas como de deducción e inclusión financiera. Y en este tema particular sí, es verdad, no ha salido un pronunciamiento específico del defensor del cliente porque para eso está en un grado superior la Superintendencia de Bancos, pero con toda seguridad debería estar recogiendo, debería estar atento y ser, digamos, un brazo ejecutor en el buen sentido de la palabra, colaborando para que los usuarios tengan una comunicación efectiva y sobre todo solucionando lo que hasta ayer todavía se decía en redes, ¿no? Porque ese es el rol, que aún los servicios estaban intermitentes y eso efectivamente pues causa una confusión en la ciudadanía. Entonces su rol es efectivamente de colaborar, más aún cuando se dan estas crisis, ¿no? Y están determinadas claramente en la ley lo que tiene que realizar y mucho, digamos, se relaciona con resolver las quejas y reclamos fundamentalmente de los clientes. Le queremos agradecer muchísimo a la doctora Ligia Cobo, especialista en temas bancarios, con quien hemos analizado este problema que ha enfrentado uno de los bancos más grandes del país, con, digamos, un ataque cibernético que ha impedido el uso de sus sistemas en línea. Muy amable, gracias.